¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes, por supuesto, de lo que acontece en México y en el mundo. Estamos a unas horas, claro, de la elección judicial. Los invito a ver tanto a Ana María Vázquez, por supuesto, a las 5 de la tarde. Trata el tema de Grupo México, un análisis profundo de la oscuridad alrededor de este corporativo. Y en el marco de la elección judicial a las 18:30 llegan narrativas con Ricardo Valderas y Federico Bonazo. Interesante el punto de vista que manejan en torno a los acordeones, los intereses detrás de la elección. Usted lo sabe, véalo, chéquelo siempre en este espacio. Usted nos dice estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Aquí todos caben, por supuesto. Y a las 20:30 César Pineda con un análisis muy interesante en donde descifra la política por parte de la derecha sobre qué es la democracia para la derecha, cómo manipula el término democracia la derecha, cómo ve la democracia la derecha. Y esos llamados a no votar, muy interesantes de verdad lo que tenemos para usted el día de hoy. Yo regreso por la noche, no hemos definido todo el tema, estamos esperando confirmar algunas noticias, pero bueno, por lo pronto, a ver, ¿qué tenemos ahorita? Híjole, este tema de ayer por la noche, que sin duda alguna se ha ido complicando por la forma en cómo se ha venido dando a conocer, pero hagamos un poco de historia. El Multiforo Cultural Alicia, que está ubicado en Eligio Ancona, esto es la colonia Santa María la Ribera en la alcaldía Cuauhtémoc, fue desalojado anoche. Y fue desalojado mientras se realizaba el concierto del cantante vasco Fermín Muguruza, tras un despliegue policiaco y del ejército. Ojo con este detalle, del ejército. Esto por un reporte sobre cupo, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ignacio Padilla, quien es dueño del inmueble, que tiene más de 30 años de realizar actividades artísticas independientes, explicó que por la tarde acudió personal de la demarcación a solicitar los documentos que autorizaran la presentación. Estábamos preparando el evento, vino un inspector de la alcaldía Cuauhtémoc, preguntó qué era esto, le dijimos que era un espacio cultural, le enseñé mis documentos de un espacio cultural independiente con licencia número 1, lo vio, se le hizo muy raro, no entendía, no entendía qué era, preguntó qué es este documento, habló con su jefe inmediato y me dijo, quiero que me des todo el programa de este evento, ahora sellado por nosotros. Y le dije, no tengo esto, pero si quieres voy en la semana y me platica qué tengo que hacer por cada evento. El fundador, perdón usted, del Multiforo Cultural Alicia, refirió que después arribó el jefe del sector policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para preguntar qué tipo de concierto se realizaba. Al rato regresa con la Guardia Nacional, con el Ejército y creo que hasta con la Marina, es lo que él dice en un video. Rodean el espacio y me dicen, nadie entra para tu concierto, deténlo o nos vamos a meter. Le dije que no se metiera, yo paro el concierto, yo hablo con el público tranquilo, efectivamente el video se viralizó en donde escuchamos precisamente a este personaje, al fundador de Multiforo Cultural Alicia, hablar con la gente y pedirle que salga con tranquilidad, con paz, que no caigan en provocaciones, que no haya ningún tipo de provocación, ajá, y algo que es fundamental, les pide salir con calma, que no haya ningún enfrentamiento, ni mucho menos, ¿no? Y lo dice con mucha tranquilidad, a pesar, obviamente, de la inconformidad, de la incomodidad, de la molestia por parte de los asistentes. Ante esta situación, junto con Muguruza, él solicita al público que se retire, lo cual la gente, y hay que decirlo así, porque así están los videos, la gente lo hace de forma ordenada. Ajá, así de sencillo. Estamos hablando de 200 personas más o menos, ¿no? Que se encontraban dentro sin que se registrara ningún conflicto. Después habló con personal del gobierno capitalino que se presentó en el multiforo. Para mí esto es una provocación y quieren que suspendamos y que se genere un caos, fue lo que aventuró Padilla. Ojo con esta declaración de Padilla. Él no es un personaje que ande dando declaraciones a la y se va, no es ningún personaje irresponsable, no es ningún personaje inmaduro, no es ningún personaje que se victimice, ni mucho menos. Es un hombre que tiene muchos años precisamente en esta promoción, en esta lucha de dar la música independiente, los eventos independientes, porque la cultura también es resistencia y tiene mucho tiempo ya haciéndolo. Y me llama mucho la atención cuando él habla de esto, de que esto es una provocación, ¿no? Y quieren que suspendamos, pero sobre todo que se genere un caos.
No, él aseguró que le dijeron que se trataba de una fiesta clandestina, como la de la colonia Guerrero, que tuvo lugar hace 2 semanas. Y dice, yo creo que viene un poco de parte de la alcaldía, estoy impactado todavía, como que no razonó bien, ¿no? Fue lo que dijo en referencia a este despliegue policíaco militar. Incluso en su cuenta de X, el multiforo precisamente hace referencia en torno a que la derecha quiere provocar. Posteriormente, bueno, se vuelve viral también un video por parte del fundador del multiforo dando una explicación y sobre todo, pues preguntándose qué pasó, qué fue realmente lo que sucedió. Según el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el operativo se hizo por la denuncia de una aglomeración de personas afuera del inmueble. En la tarjeta informativa precisa que al llegar se entrevistaron con el encargado, quien refirió que no contaba con los permisos para realizar un concierto, el cual ya estaba en curso. Ya escuchamos la explicación del encargado. La dependencia agrega que los propios organizadores pidieron a los asistentes que se retiraran del lugar, tras lo cual fue cerrado, y precisa que ningún policía ingresó ni se reportaron tampoco personas lesionadas, ¿no? Eso es lo que se da a conocer en torno a este punto. Pero entonces aquí comienza el cuestionamiento de diversas voces. Podemos entender el tema de los permisos, podemos entender que hubiera una denuncia de aglomeración, pero ¿qué tiene que hacer el ejército ahí? ¿Qué tiene que hacer el ejército ahí? ¿Quién ordenó eso? Es un absurdo, perdón que lo diga. Y más en una ciudad de libertades, y más en una ciudad gobernada por la izquierda, y más en una ciudad que se precia de fomentar la cultura. El ejército no tiene absolutamente nada que hacer en un desalojo, absolutamente nada que hacer en una situación de esta naturaleza. Puedo entender que haya ciertas aristas jurídicas, protección civil, en fin, que ustedes me digan, oye, no, hay otras personas capaces de cumplir con esa labor desde el punto de vista civil. La imagen de ver al ejército en un foro de música independiente, en un concierto independiente, no es la mejor. Es bastante censurable y bastante cuestionable. ¿Qué hacía el ejército ahí? ¿Quién ordenó esto? Porque de repente, ahorita ya no se sabe quién lo ordenó. Hoy por hoy, eh, y a ver si no nos rebasa el tiempo en esta cápsula, pero hasta el momento que yo le estoy grabando esto, no se sabe quién ordenó. Por un lado, apareció esta Alessandra Rojo de la Vega, dando a conocer que ella no había autorizado en ningún momento el uso de la fuerza, ni había pedido la participación del ejército. Incluso el personal de Alessandra Rojo de la Vega, encargado en el tema de la dirección de seguridad, también señala que ellos no pidieron la participación del ejército, que no tuvieron ni siquiera atribuciones en ese sentido. Ajá. Posteriormente, Clara Brugada, la jefa de gobierno de nuestra ciudad, lanza un comunicado también muy claro a este respecto, ajá, en donde dice lo siguiente. Para el gobierno de la Ciudad de México, el derecho a la cultura es fundamental. Los espacios culturales independientes como el Multiforo Alicia son una parte central del desarrollo de las distintas manifestaciones artísticas y culturales entre los barrios y en las colonias. No estamos de acuerdo ni validamos, ojo con esta frase de Clara Brugada, no estamos de acuerdo ni validamos las acciones que dieron lugar a la cancelación y desaforo del concierto que se llevaba a cabo el pasado 30 de mayo en el Multiforo. Por tal motivo, he instruido al secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, que proceda a las investigaciones y sanciones a quien resulte responsable de dicho acto. Asimismo, a la Secretaría de Cultura a seguir apoyando y reforzando los espacios de cultura independiente y en particular a este foro Cultura Alicia. Que viva la cultura, que vivan los espacios culturales independientes, dice Clara Brugada. Posteriormente, ajá, el secretario de Seguridad, el secretario de Seguridad Pablo Vázquez, señala, en relación a las acciones que derivaron en la cancelación y desaforo del concierto que se llevaba a cabo ayer en el Multiforo Alicia y atendiendo las instrucciones de la jefa de gobierno, me permito informar que la Dirección General de Asuntos Internos de esta Secretaría inició una investigación para deslindar responsabilidades en torno a la participación de la Secretaría en dicho operativo. En tanto, los mandos responsables del sector han sido relevados de su cargo. Los mandos del sector.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana respeta, promueve y apoya todos los eventos culturales y recreativos que se realizan en diferentes espacios en la ciudad, como una forma de esparcimiento, libre expresión e intercambio de ideas. En coordinación con otras dependencias del gobierno de la ciudad, establecemos comunicación con los directivos del foro y de otros espacios culturales que quieren sumarse para generar mecanismos que abonen al entendimiento mutuo y al trabajo coordinado para la realización exitosa de eventos libres de riesgo. No fue lo único, porque hasta ahí, entonces, lo que está diciendo Pablo Vázquez es, estamos investigando quién dio la orden desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, si es que de aquí salió. Y por lo pronto los mandos que tendrían la responsabilidad directa de haber tomado esta determinación son hechos a un lado, son investigados, son relevados. Ahora, no para ahí. La secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, reprobó el desalojo del multiforo Alicia la noche del viernes a cargo de las fuerzas federales y policías de la Ciudad de México y anunció que se va a investigar la forma en que se dio este operativo y se informará sobre las sanciones correspondientes. En un comunicado difundido por la titular de Gobernación, se establece que están en comunicación con las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, que van a investigar esta situación, y calificó como injustificables dichas acciones y recordó que el espacio que hoy ocupa el Multiforo Alicia en la colonia Santa María la Ribera les fue entregado por la entonces jefa de gobierno. Ojo con este detalle político. Me pongo el casco de aluminio. El lugar le fue entregada por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ante la clausura de su sede anterior por parte de la alcaldía, que era encabezada en ese momento por Sandra Cuevas, con el fin de que pudieran continuar con sus actividades culturales. Este comunicado fue reposteado por la propia Claudia Sheinbaum. Ujú. Entonces, aquí la gran pregunta, digo, tendrá que haber una investigación y sobre todo nos tendrán que decir qué pasó, porque no es, son varios puntos que no son, este, nada soslayables, ¿eh? Primero, ¿quién dio la orden de entrada? ¿Quién dio la orden de mandar al ejército? El ejército no lo manda a la policía. ¿Estamos de acuerdo? Debe de haber algún tipo de pacto de colaboración, algún tipo de acuerdo para poder actuar juntos. ¿Quién tomó la determinación de que se necesitaba la presencia del ejército? ¿Quién, quién mandó al ejército? ¿Quién pasó por encima de otro tipo de órdenes para que el ejército estuviera ahí? Me podrán decir, oye Jesús, pero no tenía permisos. Eso no importa, el ejército no tiene nada que hacer ahí. Ajá. El simple hecho de ver al ejército, podemos discutirlo o no, pero sin duda alguna evoca represión en este tipo de situaciones. Y no es correcto, no debe de darse, no debe ser. Eso es un hecho. Segundo, ¿por qué actuaron de esa manera cuando las propias autoridades civiles están diciendo que el multiforo no tiene problemas al respecto? ¿Quién de la demarcación consideró que tenía un problema para reportarlo a la Secretaría de Seguridad y quién en la Secretaría de Seguridad se tomó la libertad de decir operativo para que cierre y tráiganme al ejército aparte de todo? Y el ejército, insisto, ¿por qué aceptó? No es algo fácil. ¿Por qué? Porque se vuelve a crear esta idea de que alguien está dando órdenes por debajo del agua, que alguien está tomándose atribuciones que no le corresponden al considerar que tiene la autoridad suficiente para hacerlo. Y esto, bien o mal, da la impresión de inestabilidad y de que falta presencia de la autoridad, de ingobernabilidad. No sobredimensionemos, ¿eh? No se sobredimensione esto que estoy diciendo, sino que me da la impresión de que eso es lo que se busca con este tipo de actos. Y entonces hay que checar quién desde adentro está jugándole al vivo con esto. Quién desde adentro está tratando de posicionar a la Ciudad de México como un lugar en donde no hay orden. Quién desde adentro está mandando un mensaje, ¿no? De que un lugar que fue otorgado por la ahora presidenta, antes jefa de gobierno, es vulnerable a este tipo de abusos. ¿Quién está jugándole al caballo de Troya? ¿Quién es el cáncer interno? ¿Fue simplemente un error? ¿Simplemente alguien que se creyó más importante que los demás? ¿Simple alguien que creyó que estaba pasando algo que realmente no estaba pasando?
¿Fue alguien que se extralimitó? Simplemente es una posibilidad. Ahí está, se la pongo sobre la mesa. Pero la otra posibilidad es, y me pongo el casco de aluminio, que alguien esté tomando decisiones que afectan políticamente a un gobierno y a un proyecto de nación. Porque usted cree que quien tomó esta decisión no sabe el impacto que genera el ver al ejército en un lugar donde se está llevando a cabo un acto independiente de izquierda, de lucha, de resistencia, desde el ámbito artístico-cultural. Tiene un mensaje político eso, lo tiene. Por eso es fundamental que se aclare y se diga, no, ¿sabes qué? Si fue alguien que se sintió más de lo que es, que consideró que era necesaria la presencia militar, y nos tendrán que explicar por qué se consideró necesaria la presencia militar. Porque, insisto, pues el ejército no tiene por qué andar en todos lados. Aunque tenga esa labor, ¿no?, de hacer tareas civiles, entiendo que también la tiene. Y ustedes me dirán, Jesús, ¿también tiene tareas civiles? Sí, sí, sí. Pero hay de tareas civiles también a tareas civiles que lleva a cabo el ejército. Y los desalojos no es una de ellas, ni debería de ser una de ellas, por la implicación que tiene el aspecto militar y la preparación militar para realizar desalojos de cualquier zona. Entonces me parece que ahí estamos ante una situación en donde realmente se vienen abonando muchas causas, se vienen abonando muchos hechos muy especiales, muy raros, muy extraños. Yo espero que solamente sea eso, que haya sido una persona que tomó una determinación que sobredimensionó el hecho, ajá, y que trató de dar un golpe de autoridad estúpido, por donde se le quiera ver, y no caigamos en que hay algo más o alguien más que está jugándole a la caballo de Troya y está mandando mensajes de una inestabilidad en una ciudad que es fundamental, que es clave por todo lo que representa para un proyecto de nación. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué piensan? Pulgares arriba, déjenme su comentario, su punto de vista, que siempre es fundamental en este tipo de discusiones. Y por supuesto, déjenme dar una segunda nota, ¿nos da tiempo? Yo creo que sí nos da tiempo rápidamente, ¿no? Para platicar, porque esta es otra nota que también, fíjese, dentro de una u otra manera, déjeme decirle, también es importante por muchas razones, ajá, y que no lo dejemos, no lo dejemos de lado. Se lo digo abiertamente por lo que representa para la gente. Yo les comentaba que los famosos pinchazos, para mí, tenían una intención mediática de hacer ruido. Y usted me dirá, andas muy conspiranoico. No, es que, a ver, no asaltaban a nadie, no secuestraron a nadie. No hay reportes, ni siquiera en las redes sociales, de algún tipo de vejación en ese sentido hacia las presuntas víctimas. Y sin embargo, sí hay mucho ruido alrededor, ¿me entiende? Entonces, en ese marco, yo sí me pongo el casco de aluminio y digo, ¿quién está generando todo un escenario, como en el primer caso, de incertidumbre? Porque que tú no sepas quién dio una orden que implica el ejército es incertidumbre. Que tú no sepas quién está detrás de los pinchazos es incertidumbre. Y todo en la Ciudad de México. Ujú. ¿Qué intereses hay detrás de generar este tipo de narrativas? Por lo pronto va a haber sanciones ya para las personas que estén pinchando. Y que bueno, para mí se tardaron. Porque si hay algún tipo de responsable que está haciendo bromitas, si hay algún tipo de chistosito que quiere likes, ajá, tiene que enfrentar su responsabilidad, pero sobre todo, si hay alguien que quiere generar una inestabilidad. Las sanciones contra los pinchazos en la Ciudad de México entrarán en vigor hoy. Hoy. No le voy a decir otro hoy porque van a decir que soy Fox y cruz, cruz. Esto luego del decreto que fuera publicado en la Gaceta Oficial tras su aprobación en el Congreso local. La medida busca sancionar a quien sin el consentimiento de una persona la administre, introduzca, suministre o aplique cualquier sustancia de manera subrepticia o mediante engaño a otra. Además, se precisa que la conducta será sancionada sin importar el propósito con el que se realice, fortaleciendo así la protección ante las agresiones que atenten contra la seguridad de las personas. El decreto establece que se impondrán de 2 a 5 años de prisión y de 50 a 300 días de multa a quien suministre sustancias sin consentimiento de la persona afectada. Además, afirma que la sanción se aumentará hasta por la mitad cuando la sustancia administrada sea psicoactiva, narcótica, psicotrópica o tóxica,
la sustancia administrada ponga en peligro la vida o la salud de las víctimas, la víctima sea niño, niña o adolescente, mujer o persona con algún tipo de discapacidad, o sea una persona mayor o que pertenezca a un grupo de atención prioritaria. El acto se cometa en medio del transporte público, instalaciones públicas o eventos de concentración masiva. La conducta se realice contra dos o más personas en un mismo acto mediante actos sucesivos. El acto tenga como finalidad facilitar la comisión de otros delitos y la conducta se realice por dos o más personas por un grupo de manera coordinada. La conducta se realice en un lugar cerrado o con acceso restringido. El delito, ojo, se va a perseguir de oficio. Se va a perseguir de oficio, por lo que no va a ser necesario que una persona lo denuncie para que sea investigado. Insisto, este tema también de los pinchazos, perdón, yo sí no me chupo el dedo. Cuando tú llevas a cabo un acto en el metro, tiene un impacto mediático, siempre. Ajá. Jala mucho la atención y generas psicosis incluso entre las personas porque somos millones quienes lo utilizamos. Entonces saben muy bien quienes les gusta este tipo de acciones, dónde dar el golpe, ajá, dónde provocarlo. Y vuelvo a lo mismo. Cuando tú de repente dices, oye, ¿sabes que hay una estrategia nueva para perseguir a tal persona, para acusar a la gente inocente de otras cosas, para asaltar? Tiene una finalidad. Esto de los pinchazos no tiene ni asalto ni secuestros. Es ruido. Y junto con lo otro, pulgares arriba. Como siempre un gusto, como siempre un placer.